Vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y es la forma romantizada con la que nos han vendido la colonización española. Olviden todas las ideas que tengan de este tema y escuchen esto con mucha atención. Hace poco vi en redes sociales la historia de Alicia Londoño. Ella es una joven paisa que publicó un video contando cómo en el colegio siempre le hablaron de la llegada de los españoles como unos superhéroes, pero jamás le contaron esto. Escuchen bien, resulta que sus bisabuelos eran indígenas y fueron desplazados de sus tierras por las guerras de la colonización. Pues Alicia aprovechó las redes sociales para decir que su familia fue silenciada por siglos. El video en pocas horas tuvo más de 1 millón de vistas y despertó toda una ola de comentarios. Lo más llamativo aquí es que algunos de estos comentarios concordaban con Alicia, pero otros estaban totalmente en contra de sus ideas. Ahora escuchen esto. En Colombia, solo el 7% de los textos escolares de historia mencionan directamente las consecuencias del colonialismo sobre nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos afrodescendientes. Y en muchos hogares ese silencio todavía se repite, tal vez por desconocimiento o tal vez por omisión, no se sabe. Pero, ¿qué pasa cuando en casa tampoco se habla de la historia real? ¿Cómo afecta eso lo que creemos merecer? Quédate en esta conversación que también puede ser un asunto de familia. ¿Por qué la historia cambia según quien la cuenta? ¿Por qué no es lo mismo escuchar sobre el pasado en la voz, por ejemplo, de quien ganó la guerra que de quien la perdió? La voz del conquistador se escucha distinta a la de aquel pueblo que resistió. Y eso importa. Porque esa historia que hemos aprendido, eso que nosotros conocemos de los antepasados, de la tierra, de nuestras tradiciones, están contadas por algunos que decidieron crear su propia versión y seguramente dejar algunas verdades por fuera. Por eso vale la pena preguntarnos cuáles son esas otras verdades silenciadas, dónde están esos otros relatos de la historia. Hoy los invitamos a un programa de escucha, de mirada crítica, frente a cómo estamos aprendiendo sobre nuestra historia. Bueno, Ari Campo, arranco con usted, que es profesor y es profesor de historia, porque mi primera pregunta, y yo sé que usted lo hace a nivel de universidad, mi primera pregunta es ¿cómo se está enseñando la historia hoy en los colegios? Porque claro, yo me gradué hace ya muchísimos años, era una forma, entiendo que eso va cambiando, que hay pensum nuevo, pero mi primera pregunta es ¿cómo se enseña hoy la historia? Y se lo pregunto porque con jóvenes que me encuentro, ya ni siquiera los datos, saben muy poco de historia, siento que en vez de mejorar ha ido en detrimento, pero puedo estar equivocada. No, no está tan equivocada. Lastimosamente, lo que vemos en este momento es que las instituciones educativas de nivel, sobre todo las de nivel superior, pero también pensando en secundaria, vienen reduciendo el tiempo que se dedica a la historia y a la filosofía, y eso es fundamental pues, para que un pueblo se piense a sí mismo. Entonces, yo creo que no ha variado mucho porque, entre otras cosas, los textos que utilizan los docentes son los textos que venden entidades que ya conocemos también desde los tiempos en que yo estudié, y yo no veo que hayan variado mucho. Cuando uno lee esos textos se encuentra la misma historia, digamos así, historia oficial, entre comillas, que se repite con unos términos un poquito diferentes, pero profundizando, uno diría, ¿dónde está la visión de los vencidos? Como dicen algunos autores, y ahí uno no los encuentra. Si usted quiere realmente conocer su propia historia, tiene que salir del terreno de la institución a
buscar. A buscar, a hablar con la gente, a profundizar en eso. Yo creo que no ha cambiado mucho y es una lástima que así sea, porque con todas las garantías que hay normas que dicen que la historia hay que enseñarla, que la filosofía, pues las instituciones hacen lo contrario porque se mueven más por la parte comercial que por la parte del saber profundo, claro. digo yo. Y uno ahí se pregunta, Rodrigo, sobre el pensamiento crítico, que también debe ir acompañado de este conocimiento, porque una cosa son los datos y creo que hoy, pues digamos, uno se puede meter a internet y hay una profusión de información que de hecho los grandes teóricos dicen que hoy la censura no es la ausencia de información, sino por el contrario, el exceso, la sobreinformación, y ahí se hace más difícil de cantar. ¿Cómo es la construcción, por ejemplo, de ese pensamiento crítico para darle una nueva mirada a la historia? Un poco, por ejemplo, de lo que nos planteamos hoy aquí, cómo es la mirada de los que ganaron y los que no ganaron, los colonizados, los que fueron los colonizantes, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cómo está ese tema del pensamiento crítico? En definitiva, la historia siempre ha sido contada por el vencedor, porque es el que tiene el acceso al dominio, al poder. Y entonces, lo que hace esa circunstancia, lo que ha procurado es solamente tener un lado A o una forma de contar. Y ahí el derrotado pues no ha tenido la oportunidad de contar su versión diferente. Nosotros en el año 2023 particularmente estuvimos en Italia recibiendo un premio por un documental que hicimos, y uno de los italianos nos decía que 10 años antes no habíamos podido contar esa versión que tenemos nosotros de la historia sobre lo que fue el proceso de esclavización en estos territorios, en Brasil y Colombia. Entonces, desde allí ya empieza uno a sentir o a interpretar que las diferentes versiones no se han permitido más bien, las diferentes versiones. Y eso no ha concitado que se construya un pensamiento crítico, sino que por el contrario se asuma que hay una sola verdad, como el dogma cristiano, ¿no? Y católico, al cual todos somos como cualquier dogma, como cualquier dogma. Entonces, palabra de Dios, palabra del pueblo, una cosa así. Entonces, lo que se nos impuso, de alguna manera, aceptada por todos porque era lo que existía, fue lo que escribió el fray cuando llegó a América, o fue lo que escribió el ilustrado que pudo viajar a la Sorbona en París. Y entonces ese individuo en los 20, en los 40, pues tenía toda una visión, una concepción de lo que era el ser, lo que era la historia como tal. Creo yo que en esa perspectiva lo que nos ha permitido la revolución, no solamente pues industrial, sino también la revolución de los pensamientos, es que hay unas vertientes diferentes que surgen desde nuestra América, en donde se empieza a cuestionar estas verdades y entonces hay otras verdades, y lo único que hay que permitir es encontrar esas otras verdades, porque pues allí se alimenta la antropología, la historia, la filosofía, las ciencias humanas en general, y permite tener otros pareceres, y ahí se construye autocrítica. Sofía, y lo que yo me pregunto es cuál es el papel de la antropología, por ejemplo, frente a este pensamiento crítico y frente a uno decir, venga, ¿cómo resisto a esta visión única de los ganadores, esa visión que nos han vendido siempre? ¿Cuál es ese papel que tiene esta ciencia? Pues para empezar, la antropología es una de las principales carreras, por así pensarlo, que se piensa no solamente la historia, primero una única historia, sino que a través de los procesos decoloniales y a través de la construcción del otro. Cuando empezamos a hablar de un otro, tenemos que hablar de un uno. Cuando hablamos un uno es el que cuenta la historia, y entonces yo les quería traer un ejemplo que era, muchas veces cuando venían, digamos, los colonizadores, en este caso los europeos, en, digamos, América Latina, venían, digamos, con dibujantes, porque no todo el mundo sabía escribir, pero se había como el arte siempre ha estado en Europa, tienen tiempo para pensar un poco más en esas cosas. Entonces, digamos, un ejemplo, si un indígena estaba con 3 cabezas, 5 pies, 2 manos, esa era la idea que este otro llevaba a Europa. Entonces, ¿quién éramos nosotros para Europa? Éramos monstruos, éramos diferentes. El otro desconocido. No solo desconocido, éramos salvajes. Claro. Porque hay una diferencia entre la construcción de la historia, es cómo la historia da sentido. Que la historia no es como, niño, vas a dormir hoy, estuvo muy lindo el día. Eso puede ser una historia, pero la historia es la que crea un sentido a la realidad. Porque fácilmente es dibújalo como te parece, como tal cual es. Pero al ver ese otro, también el dibujante está poniendo ese poder que tiene frente a construir. Entonces, digamos, la antropología es la única, creo,
digamos de manera muy aseverada diría, que se pregunte, digamos, por la historia de los perdedores. Claro. Y no solamente los perdedores, digamos la historia de eso exótico, eso extraño. Empecemos, digamos, como en los museos. Los museos, uno de los museos más bellos que nosotros tenemos en Colombia es el Museo del Oro. En el Museo del Oro nosotros no estamos viendo que apareció la cruz, en este caso, digamos que uno de los símbolos más significativos, digamos, de la colonización, de lo judío-cristiano, entre otras cosas, sino que uno ve, digamos, en lo que es el Pacífico colombiano, uno ve como mucha tendencia a, uno decía, acá vinieron asiáticos, ¿y asiáticos de qué tiempo? Porque uno ve dragones, ve tigres, ve serpientes muy largas, con alas, y uno dice allí, bueno, ¿y será que los primeros sí fueron los españoles? Y esas son las preguntas que uno se hace desde la antropología. ¿Será que sí vienen los primeros españoles? ¿Será que qué pasó con los indígenas que sí sobrevivieron? ¿O dónde se fueron? ¿O se movieron? Y si se movieron, ¿dónde están? Creo que esas son las preguntas que la antropología te lleva, digamos, desde la curiosidad a construir primero un pensamiento crítico, porque pensarse ese otro es pensarse un pensamiento crítico, Claro. no como diría uno en la calle, no comérselo entero. Sí, claro. Entonces, Como cuando lo uno dice el no- profesor en un Exacto. aula y ya viene... Sí. Entonces, no, y llegó la pinta de la niña y la Santa María y ya empezó esto. No, pues resulta que no empezó No, esto. incluso yo creo que se complejiza muchísimo más, Ari, aquí quiero, porque esta es una discusión que también he leído en los europeos. Por ejemplo, el qué es ser español. Y cuando uno va a España y va, por ejemplo, a Andalucía y empieza a recabar, pues es que España fue también latina, España fue de los visigodos, España fue de toda una conquista árabe, fue de los bereberes. ¿Cuál España? Y todo lo que pasó allá para convertir un Estado-nación que es nuevo, pero antes eran otras cosas. ¿Qué nos vino? Claro, nos vino un periodo muy puntual de la historia con los reyes católicos en una avanzada de querer echar a los árabes fuera de la península, en fin. Creo que estas discusiones no son solo acá, de quienes fuimos, y digamos en este momento, Ari, parémonos en un Colombia, por ejemplo, conquistada por los españoles. Es también una pregunta desde este eurocentrismo también de rebatir un poco la historia que ellos se han construido, o no. Lo que quiero preguntarles es si esta resistencia se está dando en todo lado. Sí, se está dando en todo lado. Particularmente, por ejemplo, hay un ejemplo interesante que podríamos traer a colación y es que a nosotros nos enseñaron la conquista europea como homogénea, Exacto. como una sola cosa, digamos. Sí, llegaron por el norte, llegaron por el sur, pero por ejemplo nadie nos ha dicho, por ejemplo, que la conquista del sur, digámoslo así, entre comillas, la conquista del sur realmente la hicieron fue miles de indígenas que trajeron los españoles que llegaron al Perú. Ajá. Y al avanzar hacia el norte, pues arrastraron con ellos a esa cantidad de personas que eran yanacunas y mitmacunas, que es justamente a la etnia a la que pertenezco, Sí. y que ellos tienen una historia muy distinta que contar, pero nadie ha escarbado esa Claro, historia. claro. Nos están contando la historia que, como decía Sofía, La que está en el texto. nos dibujaron, nos describieron, pero esas descripciones pues estaban cruzadas también por todo ese pensamiento, no sé, árabe, bereberes, la cantidad de gente que conquistó España antes de la conquista de América. Sí. Entonces esas fusiones tan complejas que llegaron aquí, y recuerdo en este momento, por ejemplo, los gráficos de Guamán Poma de Ayala, los dibujos. Ajá. Y Guamán Poma de Ayala está dibujando, por ejemplo, un culto al sol donde un diablillo le ofrece la chicha al sol, y eso es un cambio al judeocristianismo brutal, y uno dice, si uno no comienza a investigar esas cruces de que hablaba Sofía Claro. también, y encuentra que aquí en América había una cruz, una tagua, la tagua chacana, que es una cruz andina a partir de las famosas 4 estrellas de la Cruz de Mayo que decimos hoy en día, pues No uno entiende eso, claro. Claro, uno jamás podrá entender por qué los indígenas o los nativos aymaras, quechuas, etcétera, se plegaron a la cruz judeocristiana. Ellos no estaban mirando la cruz judeocristiana, estaban mirando la cruz andina. Entonces, de ese tipo de discusiones, ahora que se habla de colonialidad, pues hay que escarbar muchísimo para poder encontrar dónde están las raíces de muchas cosas que hoy vemos como muy europeas, pero realmente en el fondo lo que hay es una transliteración, una transconfiguración de las cosas, como el caso de la tagua, por ejemplo, o el caso de otras prácticas. Claro. Ahorita se habla aquí en Cali, por ejemplo, del Inti Raymi, que Ajá. llegó aquí con los yanaconas y con otros pueblos indígenas. Pero fíjese usted que si uno examina Está el sol. las fiestas del San Pedro, del Claro. San Juan, todo esto del Corpus Christi,
pues simplemente fueron fiestas que reemplazaron a esas profundas tradiciones que tenían estos pueblos originarios. ¿Sí Que ven? encontraron Entonces, alguna similitud y hicieron eso, claro, ese entonces, sincretismo en algún momento de la historia. claro, entonces las discusiones están allí a la orden del día para ir redescubriendo en esas capas que hay, que se colocaron encima, ir redescubriendo lo que está debajo, lo que subyace. Qué interesante, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hablar de muchos otros temas, por ejemplo, de si hay una intención política en esta forma en que estamos estudiando y enseñando la historia. Ya regresamos para seguir este diálogo. Sofía, ¿hay una intención política en la forma como estructuramos los pensums y cómo se enseña la historia? Totalmente. A ver, cuénteme eso. Totalmente. Desarrollemos. Primero, la historia, digamos, uno desde la antropología aprende, digamos, la historia con H mayúscula y con H minúscula. ¿Y esa es cuál? La historia de la H mayúscula es la funcional, digo yo. La funcional es la que yo le cuento al otro y le enseño esa historia, y en esa es la que cree y aprende, sin importar que sea verdad o mentira, pero lo que busca es generar un sentido, y ese sentido lo que quiere generar es una realidad. Porque digamos que nosotros desde la antropología lo que vemos es que el lenguaje es la construcción de la realidad en la que estamos. Nosotros, como ese ejemplo que le dan a uno, si tú vas a... no pienses en un elefante, pienses en un elefante. Sí. Con ese mismo ejemplo lo que quiero decir es que nos hayan enseñado en el colegio, digamos, yo tengo una hermana de 14 años y ella lo que quiere aprender externo, digamos, de otros movimientos sociales, políticos, tendencias, lo hace a través de redes sociales. Claro. Pero lo que aprende, digamos, ahora es cuando llegó todavía Colón, como estábamos diciendo hace un momento, en qué llega. Sí. Entonces, a mí me parece supremamente interesante cuánto se demora uno en un barco. Claro. Que todo lo que puede pasar en un barco en ese tiempo. Bueno, ese dato que parece innecesario, pero para mí el dato cualitativo cuenta mucho Por más de lo que supuesto. el dato cuantitativo. Por supuesto. Pero entonces seguimos moviéndonos. Digamos que la historia no es eso que está en el pasado, por allá, que ya nadie puede saber preguntar, ya lo que podemos escarbar es lo que encontremos y basta ya. Digamos, hay una tendencia, digamos, de los jóvenes, sobre todo en los colegios, ahora que, digamos, las redes sociales te dan las discusiones, digamos, del feminismo, te dan las discusiones de los derechos humanos, te dan las discusiones de una diversidad de temas, hasta de proponer posiciones políticas dentro de las redes sociales, porque las redes sociales han empezado también a construir un poco ese contenido, y los profesores han empezado como a tener que moldear un poco de, bueno, vamos a presentar un video, vamos a sacar esto, ya no es solo del libro, porque los estudiantes nos están movilizando para. Okay. Entonces, frente a eso, yo siento que al no, digamos, acogerse, digamos, también dentro de la etnoeducación, digamos, de la educación también que tienen las comunidades indígenas, no adoptarlas dentro de un, no sé, un contenido más plural, Ajá. seguimos aprendiendo como una historia, digamos, muy, no solo judio-cristiana, sino muy excluyente. Y eso tiene una eficacia política. Claro, si tú sientes que solo vas enseñando un único valor, Y una única visión. y una única visión, y haces campaña con un único valor y una única visión, ¿quién va a ser el más votado? Claro. O qué va a pasar después en ese pensamiento crítico, o ¿El cómo otro? le damos voces a otros, y ahí es donde quiero pasar a Ari, que Ari tiene. O sea, ¿cómo hizo usted para, como decir, yo me niego a que tenga que ser con un pensum y yo voy a incluir otras voces en el aula, voy a hacer otra forma de enseñar la historia? ¿Esa historia cómo fue? Yo creo que me la cuente. ¿Qué es lo que usted enseña, Pues, cómo lo enseña y cómo sucedió? Bueno, pues eso es como un poco de rebeldía, y eso Sí. yo invitaría a muchos docentes que son afro, que son indígenas o que son de comunidades rom, que se empoderen de lo propio, que eso fue lo que yo hice, digámoslo así, porque lo que veíamos en las instituciones educativas cuando yo comencé la docencia era justamente que estaba repitiendo permanentemente Lo mismo. los textos de, no digamos nombres, pero de ciertas empresas que llegan a los colegios con los textos y los regalan. Sí, claro. Le regalan a uno el texto para que uno le diga al muchacho que compre el texto. Entonces, al revisarlos y leer otros autores con más profundidad, uno dice, pero ¿por qué esto que dice el autor aquí no aparece? Que además yo viví una situación muy tenaz, que es escuchar a mis abuelos hablar de la Guerra de los 1000 días, por Claro, ejemplo, claro. y decir que ellos habían sido, que sus padres habían sido comandantes de guerrillas liberales. Yo decía, pero eso no está en ninguna historia que los indios han participado en la construcción de nación. Ajá. Porque eso es construcción de alguna forma de nación, Claro. ¿no? Participar de un lado u otro de esos bandos tan terribles, porque la guerra es condenable desde todo punto de vista. Entonces, al no encontrar eso,
digamos, asumí el reto de escribirlo y además de enseñarlo, digamos. Y de investigarlo, Y que debió claro, haber sido, como dijo usted, quitar esas capas Claro, que estaban allí. y es que de allí, de esa experiencia, pues uno, digamos, transfiere eso a otros campos y uno encuentra que hay cantidad de cosas impresionantes que están bajo esas capas que las han barnizado muy bonito, pero que nos están contando la historia real. Claro. Entonces, digamos, hay discusiones enormes, como decíamos hace poco, recuerdan los años 80, la discusión de si los Misak eran Yanacona o no, y que ellos tiraron esa vaina. Nosotros no somos Yanacona, somos de aquí. ¿Qué pasó en la historia para que estuvieran calificándolo así? Y luego, ¿por qué aparecen otros en el macizo y dicen, nosotros sí somos Yanacones? A lo mejor ni lo son. Pero ahí está la discusión. Claro. ¿De dónde salen esas narrativas? Claro, y el que apoyo de la nos estaban antropología es, Por allí, supuesto. mejor dicho, Por supuesto. vital. Rodrigo, y le quiero preguntar, usted ahora me dijo que un italiano le dijo que hace 10 años no se había podido hacer esa realización audiovisual que usted hizo. Quiero saber qué cambió, qué lo posibilitó y cuál es el rol que tienen como ustedes como realizadores audiovisuales de apoyar un poco este quitado de capas, que me gusta mucho el término, para poder mirar más a fondo de lo que tenemos en los textos muy clásicos de la historia. En primer lugar, la realización audiovisual lo que busca es tener eso, voces diferentes. Exacto. Entonces es apartarnos un poco de ese dato histórico, porque consideramos todos los comunicadores que es que la historia es narrada por personas. O sea, hay que humanizar la humanidad, hay que humanizar la historia, es lo que quiero decir. Es decir, si bien la academia es fundamental porque queda escrita en un Tiene libro. Tiene el método, el rigor. Sí, el rigor, la consulta está allí, pero es la voz humana la que le da una característica, valga la redundancia, humana a esa historia. Sí. Y eso también le permite dar cierto contexto, que es lo que en algunas ocasiones no percibimos, como decía Sofía, sobre esa historia con H mayúscula, en donde solamente se queda en el dato, pero no se queda en el contexto de lo que sucedía allí. Y ahí es donde, de alguna manera, las ciencias humanísticas como la literatura, o como el cine, o la poesía, pues permiten franquear otros espacios, involucrar otros aspectos, donde la narración, pues yo creo que es el principio de toda historia. Alguien contó algo que vio o que le contaron. Y eso, pues, por supuesto, después con la invención de la escritura y de la escritura y de la imprenta, pues se pudo consignar en un libro y alguien se dedicó a estudiar eso. Pero antes de eso había una narración. Y esas narraciones en algunos momentos son hasta universales. Leía yo en estos días que encontraron una comunidad indígena en la planicie cundiboyacense hace 6.000, 8.000 años que no tiene ningún linaje relacionado. Leí. Y entonces ahí la narración del diluvio que se encuentra no solamente en Asia, por ejemplo, sino que hay una cuestión allí, unas narraciones, y es porque alguien la vivió, porque alguien estuvo allí, es un ser humano. Claro. Un individuo que se la contó al otro y al otro y al otro y al otro. Entonces yo creo que la realización lo que hace es eso, es humanizar, esas voces. Es de escuchar y permitir esos relatos de personas como nosotros, que son los que verdaderamente o han participado o han construido esa historia. Sí. Y ese es como lo que hacemos nosotros. Sofía, eso es como un trabajo de filigrana y le voy a poner un ejemplo porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Buena parte de mi adentrada, esto es pues mi experiencia personal, a la historia viene por la literatura, por la música y por algunos que otros programas de televisión que por ahí me encontré, pero por la literatura mucho. Incluso porque empecé a descubrir una cosa muy interesante. A mí me encanta leer sobre reyes y reinos y todas estas cosas porque creo que además en la intimidad de esas familias, hasta en la cama, y me perdonan ahí, se jugaba mucho de la política y del curso de la historia. O sea, esto de tengo las hijas y las hijas las voy a casar desde chiquito con el tío, con el la importancia que eso tuvo para determinar la historia, las guerras, la paz, todo, pero no nos adentramos en esa minucia de la cotidianidad de los que tuvieron el poder para ver eso cómo va moldeando la historia. ¿Dónde lo encontré? En la literatura, de alguien que dedicó a, yo voy a estudiar la historia de este rey o de este indígena. Hay ahí también otras ciencias que confluyen para que no estemos tan como con las orejeras aquí de solo mirar hacia un cierto punto, ¿no? Para mí, digamos que el arte
Sí. El arte en todo su esplendor, el poeta, el historiador, que también para mí hace parte también como desde el arte, porque contar, la fotografía, el dibujante, digamos que ayudan no a la creación de como la historia, porque hay una diferencia entre la historia y la memoria colectiva. Y para mí, digamos que el arte ayuda a la construcción de una memoria colectiva. ¿Por qué? Porque lleva lo que decía mi compañero anteriormente, preguntar y hablar con el otro. Okay. Digamos, yo desde el trabajo de campo, lo que yo no hago muchas veces es ponerme a leer un libro. Yo voy al lugar más recóndito a hacerle la pregunta a la señora de la tienda. Bueno, ¿y esto aquí hace cuánto está así? Ay, no, ese árbol lo cortaron, pero ese árbol representaba toda la riqueza del pueblo y lo cortaron y ya no. Ajá. Y eso es una verdad absoluta. A pesar de que para uno, desde, digamos, del más científico, diga, no, eso no tiene sentido para mí, es que uno desde la memoria colectiva no busca tener sentido. Digamos, ese sentido científico, físico, ese filagrama de esto con esto representa esto, no. Si la gente te dice, un ejemplo, una fecha en que haya dicho, se creó el cholado. Ajá. No haya neveras en ese tiempo, no haya nada, pero si la gente cree que en esa fecha se creó el cholado. Eso es verdad. Esa es la fecha. No busque más. Ajá. Y eso es lo que hace, digamos una vez leía el juglar, ajá, el cuentero, claro, el poeta. Anteriormente pasaban de pueblo en pueblo, sí. Y entonces de pueblo en pueblo contaban la misma historia, pero se iba moviendo la historia. Claro, porque no es estática. Exacto. Evidentemente. Uh-huh. Entonces, esas son, digamos, que la importancia, digamos, de que la historia se piense no como una cuestión estática y plenamente como homogénea. Si se piensa como homogénea, pues nosotros vamos a tener como en cuenta lo que es la memoria colectiva y cómo la gente se ve representada allí. Digamos que cuando la gente, creo yo, digámoslo como desde mi experiencia, cuando yo empiezo, digamos, a estudiar, yo digo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que solo somos unos? Sí. Y los otros, digamos, mis papás siempre han tenido como un relacionamiento con comunidades indígenas y cuando yo llego a clases, no, que el indígena es exótico, y yo, pero ¿cómo así exótico? Sí. Si yo toda la vida lo he visto al lado mío, la exótica era yo. Entonces también desde el lugar en el que uno cuenta la historia, cómo lo atraviesa uno la historia, se crea memoria. Sí, claro. Porque digamos, yo sentí cosas diferentes. Claro. Entonces yo era la chica más blanca, uh-huh, la chica con el pelo más lacio, entonces para mí yo poder contar una historia de la exclusión. No, me excluían por ser blanca, me excluían por ser... Pero no voy a caer en esa discusión porque me cuentan también otras historias. No es una cuestión de exclusión, es una cuestión de diferencias. Uh-huh. Y allí es la memoria la que puede construir esas ideas de diferencia, sí, mientras que la historia no, la historia ganador, perdedor. Claro. Y es la mayor diferencia que puede prestarse allí, mientras que la memoria colectiva a través del arte se piensa diferentemente. Claro. ¿Cuáles son esas dificultades que hay para ese proceso como el que usted emprendió con sus cátedras? La gran dificultad era porque de pronto daba miedo de contar esas historias, porque había otros que no querían integrarlas, como ese proceso, esa complejidad del proceso, quiero que nos cuente al respecto. Pues hay varios asuntos, yo creo que hay miedo, porque digamos que la historia quien la cuenta pues es el poder. Claro. Entonces lo que viene del poder pues digamos suscita temor contradecirlo, suscita temor decir lo contrario, porque sobre todo en las instituciones, ¿no? Porque corren los riesgos de que usted, sí, porque se sale del marco de lo que está establecido, de lo que se le ha dicho que diga o que haga. Eso por una parte. Hay resistencias también de parte de las instituciones, no voy a nombrar instituciones, pero yo recuerdo alguna vez que yo presenté un proyecto que llamaba una cátedra, Colombia, nación de múltiples naciones. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo así que Colombia? ¿Y después de la Constitución del 91? Después de la Constitución del 91, estamos hablando recién. Increíble, o sea, esa no debía ser pregunta en ese momento en Colombia. Eso a mí no me sorprende porque pues si eso era antes del 91, uno diría, como dices, uy, sí, aterrador, pero que ocurriera después, pues eso asombra. Ajá. Y son las resistencias que hay de lo que decía Sofía y lo que decía nuestro compañero de creer que hay una sola visión de las cosas, una sola versión de las cosas y que esa es la única y la definitiva. Entonces, claro, como lo han contado ciertos, entre comillas, doctores de la ley, digámoslo así, entonces eso es la verdad. Y claro, al revisar ese tipo de historia, una de las dificultades que hay es que requieren los docentes de Colombia y los mismos estudiantes de historia, requieren una visión diferente de la historia en las mismas instituciones. Yo a veces me critico un poco mi universidad, porque además yo la quiero mucho, es la Universidad del Valle, uno encontrar, por ejemplo, por decir de algo, música.
¿Solamente música clásica? Sí. ¿Por qué no enseñan ahí a tocar una quena, un charango, una flauta traversa? Y te vas a Es otras universidades y están haciendo otro tipo de música. Claro, es que eso es lo que aterra. Sí. Entonces, si eso se ve en música, yo me supongo que, Claro. que en otras disciplinas también es muy, muy occidentalizado. No, Ari, y me pregunto además por la dificultad del proceso mismo de escarbar esas verdades que han Claro. estado por siglos ocultas, a las que inclusive los portadores de esa narrativa no le dieron importancia porque los enseñaron a que no era importante. Claro. Lo que decían. Y otra cosa, yo recuerdo que en las enseñanzas de la universidad uno le hablaban de la disciplina, de lo sagrado de la disciplina. Ajá. No la puedes mezclar con otras. Cuando hoy hablamos de la interdisciplinariedad, claro, cuando hoy nos claro. apoyamos en la antropología, en la Claro. arqueología, para poder escarbar, como usted dice, se requieren muchas disciplinas, no Ujú. solamente uno, no solamente la historia. Es decir, que yo diría que ahora la historia ha transgredido la vaina del papel, que era lo que nos decían. La Sí. historia es interpretar el documento, pero es que ahora vamos más allá. Por ejemplo, ahorita se hace muy necesario leer el mito. Claro. Y el mito es una forma de narrar cosas que la gente, claro, les va anexando, les va poniendo las capas a través de la historia, pero como decía Pablo Neruda, como perdimos las claves, entonces las llaves, entonces no sabemos cómo leerlas. Claro. Pero hay que buscar la forma auxiliándose de otras disciplinas diferentes a la historia, pero es muy importante que la gente aprenda a trabajar con esas diversas llaves. Esas llaves para, por ejemplo, la producción audiovisual, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta? Porque es como lo mismo, Claro. esa misma pregunta que le hice a él en lo académico se la quiero hacer en el terreno de la producción audiovisual. Claro, es que esas claves, o esas llaves, uno tiene que encontrarlas en la diversidad de opiniones, de consultas, de pareceres, de investigaciones, porque ahí es donde se lucra verdaderamente, yo creo que el conocimiento. Si conservamos una sola línea, pues de verdad pues allí puede existir un conocimiento establecido, investigado, pero no permite tener otras visiones que alimenten, no que controvierten, sino que por el contrario, alimenten Enriquezcan. y enriquezcan esa conversación sobre un parecer X. Entonces, considero yo que abrir esas llaves es pertinente en cualquier aspecto, no solamente Sí. en la realización audiovisual, sino en cualquier circunstancia de la vida, ya sea histórica o económica o política, porque se lucra uno de otras visiones y eso permite que vos tengas la posibilidad de tener otras posiciones propias con respecto a. Es como cuando viajas a otro territorio. Claro. O sea, vos aquí consumís pan de bono, pero yo me voy para Antioquia y consumo arepa y de pronto el pan de bono me produce gastritis, entonces ya voy a consumir arepita, que es más beneficiosa para mi organismo. He diversificado mi alimentación, así considero también que es el conocimiento, cuando vos tenés la posibilidad de abrir otras llaves, otras puertas, en donde pueden ser controversiales, pero igualmente es que alimentan la conversación. Claro. Lo que yo imagino verdaderamente haber vivido en Sodoma de haber sido una ricura, porque es que cuando se hace la Babel y esas Claro. cosas, entonces imagínate la explosión de los idiomas, una berraquera, una chimba, pues, porque ¿entendés? Sí. Estás hablando, te iba a hablar de una cosa, la otra. En alguna circunstancia, cuando fui a una de las comunidades indígenas, también en la realización, yo les decía, ustedes son privilegiados porque es que ustedes hablan 2 idiomas y Colombia tiene 65 idiomas indígenas. ¿Vos te imaginás, Adrián, ustedes, que nosotros Poder hubiéramos saber tenido la algo de eso? posibilidad de tener eso? Hablar el inglés había sido facilísimo, hablar en francés, porque es que tu cerebro se Claro. alimenta de otras perspectivas. Entonces, cuando vos alimentas tu conocimiento sobre lo que se considera ya otra persona, puede ser diferente a vos, contraria, Ujú. pues vos te alimentás. Entonces, esas llaves son fundamentales para el conocimiento. Sí, yo creo que voy cerrando este segmento de la charla con algo que me da claridad y es que definitivamente esa riqueza ayuda, pero políticamente hay muchos a quienes no le interesa porque obviamente se puede perder algo de poder si estamos hablando de los colonizadores y los los colonizados y todo lo que ahí deriva. Vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir con otras aristas de este interesante tema de cómo es que estamos contando la historia. Contar una situación determinada implica claridad, objetividad y sentido común. Sin embargo, según el punto de vista, la verdad de la situación puede ser alterada. Por ejemplo,
Me dijeron que después de que comenzó a llover, el río se desbordó y el agua llegó hasta las rodillas de las personas. Eso no es cierto. Yo estaba allí. Sí, llovía mucho, pero el agua no inundó todo, solo una casa que estaba cerca del río. Lo importante es que se escuchaba la sirena de un barco, al otro lado de la montaña, entonces todos nos fuimos del lugar. Sí, llovía, pero no había inundación, o si lo hubo, no fue por la lluvia. Yo encendí la sirena porque vi que el dique estaba repleto de agua y esperaba el apoyo de mis compañeros para solucionar la situación. La verdad de esta situación es que por el mal uso de las basuras, en un día de lluvia, un canal se vio afectado. Si bien la lluvia alteró la corriente del río, ninguna casa fue inundada, tampoco había un barco navegando y tras horas de trabajo el problema fue solucionado. El punto de vista es importante. La historia no es una sola y mucho menos la verdad. La clave está en comprobar desde todos los enfoques posibles. Bueno, uno puede quedarse aquí eternidades hablando de este tema, porque la verdad es que es apasionante, pero tiene que concluir. Y la conclusión la quisiera, y voy a pedirle a cada uno su conclusión, casi que de una recomendación. Porque creo que buena parte de lo que hoy se juega Colombia y se juega cualquiera, y de todo lo que está pasando en este mundo, pues viene de conocer de dónde venimos, y viene de conocerlo ampliamente, no de solo una visión. Eso es lo que nos está matando, y nos seguimos matando por eso. Recomendación, o sea, si yo te dijera tienes la llave para hacer un cambio fundamental que pudiese darle la vuelta a partir de conocer bien la historia nuestra, apostarle en una mejor Colombia, ¿cuál sería esa recomendación, Ari? Pues a mí me parece que es muy importante que un mensaje a los docentes es que tienen que escarbar, que es la palabrita que hemos manejado ahora, como manejando la arqueología, tienen que escarbar más allá de los textos oficiales. Si eso hacen, pueden descubrir que hay una historia detrás de esa historia oficial y que esa es la que necesitamos saber para poder profundizar en nuestras cosas, en nuestros quereres, incluso en nuestros odios, porque claro, hay cosas que vienen del pasado que arrastramos innecesariamente a veces, ¿no? Sí. Innecesariamente. Entonces, si uno revisa, si uno escarba más allá del texto oficial, podría uno descubrir cosas que ayuden a los muchachos a pensar mejor su mundo, a pensar mejor su país y a ser mucho más efectivos en las cosas que hacen, porque a veces divagamos es porque no conocemos, ¿no? Pero pregunta de la realidad para poder asentar eso. ¿Hay apoyo suficiente, recursos, dinero, apoyo institucional para que un profesor haga eso? ¿O estamos en la inmunda en el que el profesor a duras penas sobrevive con las uñas? En este momento sí hay. ¿Sí hay? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay no solamente convocatorias para nuevas docencias, sino que hay muchos recursos para que los docentes hagan posgrados, hagan hasta doctorados incluso. Entonces el que no quiere es porque realmente se quedó pensando en la historia detenido en la historia. Sí. Sofía, su recomendación desde la antropología, que me parece interesante traer esa perspectiva. Pues yo creo que dos recomendaciones, y es algo que, digamos, yo todavía soy una mujer joven, entonces una recomendación también para nosotros los jóvenes. Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir. Y si no, hablemos de este momento en el que estamos grabando el programa, como para no entrar en detalles. Yo creería que esto es un ejercicio como de emisor-receptor. Nosotros, digamos, los jóvenes que estamos interesados en saber toda la historia, damos estas discusiones. Pero somos un poquito, muy chiquitos. Somos muy chiquitos, y esos chiquitos, pues cuando recordamos enojados, tristes, indignados, felices, con todas las emociones. Y cuando uno recuerda con todas las emociones, se moviliza la indignación. Y al movilizarse eso, pues puede generar una cantidad de cosas que ya, digamos, la historia colombiana la sabe, nosotros en Cali la hemos vivido a flor de piel. Y yo creo que al no haber organizado un poco esas emociones, los profesores, también los papás con el ejercicio de, ¿te acuerdas que hace tantos años pasó esto? O en esta cuadra sucedió esto. Pues estamos dejando como emociones a un libre albedrío. Y unos jóvenes también sintiéndolo todo, queriendo cambiarlo todo. Sin explicación, ¿es lo que quieres decir? No solo sin explicación, sin un orden. Si yo, digamos, me doy cuenta, un ejemplo, en mi cuadra todos una vez los mataron por pensar diferente. Y yo me entero de eso después de 20 años. ¿Qué pienso yo como joven que uno cuando está adolescente y joven tiene toda la emoción a flor de piel? No, eso es lo peor, me indigno, no hay que... Pero allí está el ejercicio también, digamos, de la academia.
cómo organizar esa emoción, cómo organizar ese recuerdo, qué hacer con eso, porque la historia no es algo que está escrito o solo algo que se escucha, algo que se ve, sino que genera cosas en el ser humano. Sí, interesante. Y yo lo que diría es como los profes, con todos estos incentivos que nos pueden dar, también pensarse cómo enseñar. Sí. No solo que También, sí. enseñar, ¿cómo? Y no, pero además el llamado suyo no solo a los profes, retomo lo de los padres. ¿Cuántas veces nos sentamos a tener estas charlas profundas de historia alrededor de una mesa para tratar de darle un contexto al chico que está viendo lo que está viendo hoy y no entender ese pasado que también está influyendo ahí? Creo que no lo hacemos muchos, ¿no? Exacto, digamos que la primera interacción social que uno tiene es con la familia. Claro. Digamos, hace mucho tiempo, cuando pasó, digamos, lo de Galán y pasó lo del plebiscito, mi mamá me decía, yo siento que sentí algo similar. Claro. ¿Tú cómo lo sientes? Y entonces entra mi abuela y me dice, mi abuelita es una señora que tenía muchos años, entonces ella dice, yo siento que estoy pasando lo mismo de Gaitán, lo de Galán y ahora lo del plebiscito. Entonces, cómo esas emociones vienen también en cadena desde la historia, desde los sucesos. Cada uno lo siente diferente, pero resulta que dentro de esa interacción social, si no nos hablamos, la tradición oral es la primera construcción de la historia, la primera forma de manifestación, pues esas emociones van a estar ahí a todo lado y la historia puede volver como un chisme, todo el mundo la cuenta, pero ¿y qué? ¿Qué pasa solamente? Nos quedamos como en ese ejercicio insuficiente, solo registrando, solo contando, pero esas emociones que movilizan, Sí. y sobre todo para nosotros los jóvenes que tenemos un acceso infinito a la información, Así es. pues no estamos logrando, digamos, un objetivo con eso. Es como, esa es mi recomendación, conocer la historia y también saber qué queremos hacer con ella, no quedarnos estáticos allí. Ok. Y Rodrigo. Pues como la visión de nosotros, y hago una metáfora. Aquí tenemos 3, 4 cámaras, son 3 visiones diferentes de lo mismo que estamos conversando. Aquí solamente hemos en una conversación, cómo narramos la historia, Sí. cómo la educamos, cómo la interpretamos. Y en ese aspecto sigo con la metáfora. El mundo hoy en día es como lo decía Sofía, un espacio abierto de conocimiento. Y desde esa perspectiva, pues hay que lograrse de diferentes cámaras, de diferentes visiones. Claro. No quedarnos solamente con lo que nos refleja una sola pantalla cuadrada. O sea, el formato de la pantalla es así, ¿no? Pero ¿qué pasa después de ese borde? ¿Qué está sucediendo por allá, por esos otros lados? Ahí es donde verdaderamente pues, podemos empezar a criticar, a formar pensamiento autocrítico, a renovar las formas de educación, a no solamente relacionarnos con el dato histórico y no con las emociones, porque entonces ahí todo empieza a conjugarse en diferentes perspectivas, como una puesta en escena como estas. 3, 4 cámaras, 3, 4 pantallas, 3, 4 libros. Ahí es donde uno tiene que Pero estar. Rodrigo también, y ya para cerrar, una autocrítica, ¿cómo estamos haciendo ese trabajo también de captar esas voces? Porque si no arranca la autocrítica de hacer estas preguntas que nos hemos hecho hoy aquí, ¿quién es el que realiza? Pues no hay búsqueda posible. Por supuesto, desde esa perspectiva el que realiza y el espectador también, no quedarse con una sola visión. Es decir, hoy en día cualquiera decimos, Bukele es el gran presidente, sí, ¿ok? y pues lee portales donde haya autocrítica sobre esa posición, sí, donde no, haya y que tú tomes la posición frente a sí o no. Infórmate sobre la opinión disidente de un sistema X o de una plataforma. Exacto. Las criptomonedas son el futuro del mundo, pues venga, lea sobre, investigue, acuda a otra pantalla, acuda a otro espacio en donde no le gane la emoción de ganar dinero rápidamente, sino verdaderamente qué es lo que está construyendo eso. Ese constructo que hacemos todos los días, no solamente de tomar la decisión qué camisa me pongo, si me sale con el pantalón, pues también hagámoslo en la historia y en el conocimiento, que ahí es donde verdaderamente las posiciones que adoptamos hoy, claro, cómo estamos tratando de leer este contexto en el que hoy estamos, para no seguir perpetrando eso que cargamos desde hace siglos, que hay una sola visión, la del ganador y la de los perdedores, múltiples visiones que podrían explicar mejor ciertos aspectos del mundo, pero que están allí olvidadas. Entonces he aprendido con ustedes a desempolvar eso, a abrir y a multiplicarnos las voces y sobre todo con este pensamiento crítico frente a cómo recibimos la enseñanza de la historia. Gracias a los tres. Gracias. Con mucho gusto. A ustedes. La historia no está escrita para siempre. No es un libro cerrado. Podemos leerla de nuevo,
reinterpretarla, hacerle preguntas, llenarla de voces que antes no se oyeron. Y eso no es malo, ni debe darnos miedo. Por el contrario, es justo lo que necesitamos, porque solo entendiendo bien de dónde venimos, podemos labrarnos un futuro distinto con el que soñamos, quizás más libre, más incluyente, más justo. Ojalá esta conversación los ayude a ustedes y los anime a preguntarse sin miedo y con mucha valentía. ¿Y si contamos la historia de otra manera? Hay muchas historias que no aparecen en los libros, pero que se repiten en cada familia de generación en generación. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos construir justicia si ni siquiera entendemos desde dónde viene la desigualdad? Ahora quiero que hablemos del caso de Diego Carrión. Él es un creador de contenido ecuatoriano quien ha generado debates con sus videos parodiando a los españoles. Usa el humor para denunciar cómo se romantiza la conquista. Uno de sus videos más virales dice algo así como: vinimos por el oro y nos quedamos con las tierras. Resulta que más de 2 millones de personas reaccionaron a ese video en sus redes sociales y la mayoría estaban bastante incómodos. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en el Valle del Cauca, durante el siglo XX, muchas comunidades indígenas y también afrodescendientes fueron desplazados de sus territorios para dar paso a grandes industrias. Y esa historia, que para algunos aún tiene consecuencias negativas, pues rara vez se menciona en los libros escolares. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos educando para cambiar la historia o para repetirla? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque también puede ser un asunto de familia.